Este, bueno. Bueno, está siendo grabada la reunión, parece. Entonces, no, bueno. Perdón, Sí. no sé, porque yo no soy muy ducha en la tecnología, me salió un cartelito, dice cancelar o grabar y puse entendido, o sea que se grabó solo. Bueno, listo, estamos todos más o menos igual. Bueno, Sabrina nos va a acompañar, acordémonos cómo es la metodología, un poquito, justo el tema de metodología, del conversatorio. Alguien presenta el tema así como un disparador, acá para el barrio no es una palabra muy feliz, pero bueno, es la que todos entendemos, es un disparador, para que después nosotros empecemos a hablar de este capítulo, porque a veces nos pasa que queremos traer los problemas de la catequesis que tenemos en la parroquia, en el colegio, acá, y no es este el lugar. O sea, todo lo que tengamos para compartir, que sea de este capítulo. Para el otro está el camino sinodal que está haciendo la catequesis en la diócesis. Entonces, si tenemos cosas para compartir, preguntas para hacer, bueno, ese es el lugar en la parroquia porque justamente estamos en esto. Bueno, entonces, después vamos, como estamos haciendo siempre, de dos maneras. O en el chat piden hablar o hacer alguna pregunta, o la ponen, o sea, en el chat piden quiero hablar, quiero decir algo, y le vamos dando la palabra. Y también, eso lo voy haciendo yo, dar la palabra. Y también si queremos hacer algún comentario, lo escribimos en el chat y Nati lo va a ir leyendo. Entonces, Sabrina, somos todo oído. Buenísimo, padre, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, como decía el padre, nos toca hoy el capítulo 7, que habla sobre la metodología. Me quedaba con las palabras de la oración, de que no somos nosotros los que nos llevamos todas las flores ni nada, pero bueno, son todos dones de Dios que tenemos para el anuncio, pero bueno, tenemos un método que el directorio en este caso nos ayuda como a que el mensaje que transmitimos, con la responsabilidad que tenemos por haber sido llamados, lo podemos hacer como de manera más ordenada. Así que yo voy a compartir la pantalla, que hice acá un power. A ver, díganme si se ve. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, Sabri. Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno. Se ve. Se ve bien. Bien. Como decíamos antes, el capítulo 7, la metodología de la catequesis. Y en este capítulo nos invitan a ver o a profundizar 6 puntitos. El primero dice la relación contenido-método. Yo ahora voy a ir diciendo algunas cositas importantes de cada uno de estos puntos. Otra de las cuestiones es la experiencia humana, la memoria, el lenguaje, el grupo y el espacio, ¿no? Cómo la metodología de la catequesis implica estos 6 puntitos. El primero, en cuanto a la relación contenido y método, acá me encantó porque cuando dice, en el misterio de la encarnación, yo creo que ahí con esa frase ya tenemos toda la metodología para nuestros encuentros de catequesis. En el misterio de la encarnación, que es este misterio de Dios, que siendo Dios justamente, toma la condición humana, se hace hombre, ahí nosotros tenemos el ejemplo más grande de cómo poder también nosotros tener el método mismo que usó Dios mismo, desde la encarnación. Este misterio inspira la pedagogía de la catequesis y por lo tanto la metodología. ¿Por qué? Porque está referida a la palabra de Dios que debemos anunciar, pero asume también la experiencia de los hombres, que son a los que nosotros les estamos compartiendo el mensaje. Hay que ser fieles a ese hombre, a ese niño, esa niña, esa mujer, ese adulto, pero también comunicándolo a Dios, ¿no? Comunicando lo que queremos dar a conocer de Él. Y acá hay otra partecita que dice, es imprescindible para esto respetar el contenido de la fe, pero no podemos dejar de tener en cuenta la realidad a la cual va dirigida. Fíjense que ahí en la imagen hay varias personitas que tienen como un mundo en sus manos. Me parecía bien gráfico para poder simbolizar esta primera parte, ¿no?
nosotros transmitimos el mensaje, pero cada uno a los que va dirigido es una persona diferente. Por eso es muy importante tener en cuenta esa persona a la cual nosotros nos dirigimos. Y como ustedes verán en la fotito, hay de distintos tamaños, de distintos colores, de distintos modos. No son todos iguales, esos munditos que tienen en sus manos. Justamente porque son distintas las personas a las que les hablamos, las que les comentamos, compartimos el contenido, hablamos de pluralidad de métodos. Es decir, que la catequesis no sigue un único método, no podemos decir que se hace así y listo, hay un solo método, sino que está abierta a valorar varios métodos. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta, y esto lo puse en rojo para resaltarlo, se tiene en cuenta la edad de las personas a las cuales me dirijo, el desarrollo intelectual de los cristianos a los cuales me estoy dirigiendo, su grado de madurez eclesial, su grado de madurez espiritual, y muchas otras circunstancias personales, que pueden ser esas circunstancias fijas, yo les puse como que a lo mejor les puede estar sucediendo en el momento, o pueden ser algo ya que sea más pasajero. Cuando nosotros estamos comunicando un mensaje, tenemos que tener en cuenta todo esto, porque es evidente que yo no le puedo dar, si yo quiero dar el tema, o el anuncio de Jesús es amigo mío, o Jesús tiene muchos amigos, nos llama a ser sus amigos, no se lo puedo dar de la misma forma a un niño de 3 años que a un adolescente de secundaria de 5º año. Habrá cuestiones que yo tengo que fundamentar un poco más con los más grandes, y con los más chiquitos a lo mejor ser más sintética, como más cortito el mensaje. Ni siquiera, yo les digo, les cuento, enseño de catequesis, estoy en nivel inicial, ni siquiera es lo mismo la manera en dirigirme a un nene de 3 años que a uno de 5 años. Yo esta semana estuve preparando justamente uno de esos anuncios, los amigos de Jesús, y no saben las diferencias que hice entre la salita de 3 y la salita de 5. Todo esto hace que la catequesis deba adoptar diferentes métodos. Y miren la fotito, las realidades son diferentes. Acá tenemos uno más bajito, donde el rompecabezas está armado bien, cada uno en su lugar, pero está más abajo. Y el otro fue armando el rompecabezas como pudo, pero miren qué alto que está. ¿A dónde se dirige tan alto? No sé, pero bueno, ahí se ven que cada experiencia es diferente. Es muy importante para esto, para saber qué método utilizar, de acuerdo a la edad, a los destinatarios, a los chicos, a la edad, al lugar donde pertenecen los destinatarios de la catequesis, es importante un trabajo de discernimiento, para poder examinar y elegir cuál es el método adecuado que yo tengo que utilizar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo lo sabremos? Bueno, yo creo que la mejor forma es caminando, preparando y conociéndolos a ellos. La experiencia humana era otro de los ítems, es un poquito más de lo que estoy diciendo, ¿no? Profundiza. Dice, Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia. Fíjense eso, Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia. Por eso el catequista, inspirado por el estilo de Jesús, se deja interpelar por esta presencia. Como ejemplo de la importancia de esta experiencia humana es Jesús, quien él en su anuncio del reino busca, encuentra y acoge a las personas en sus situaciones concretas de vida. El ejemplo más concreto, ¿no? Como decía antes, el misterio de la encarnación y Jesús mismo, que él, cuando fue a comunicar este mensaje del reino, fíjense, acá puse algunas fotitos que nos recuerdan algunas de las lecturas, que seguramente las conocen. Jesús acá con Pedro en la barca, lo encontró en su lugar, en su experiencia de vida, en su situación concreta de Pedro, que estaba pescando, porque era pescador con todo lo que implicaba en esa época un pescador, ¿no? Acá Jesús con la samaritana, si ustedes se acuerdan de la lectura, cuando le encuentra esta mujer, la lectura, bueno, no voy a hacer una lección divina porque no me da para eso, pero si ustedes se acuerdan algo de la lectura, a esta mujer la encuentra, dicen, pasado el mediodía. Me decía la otra vez un sacerdote que a esa hora nadie iba a buscar agua al pozo,
porque generalmente las mujeres que estaban casadas, bien casadas, iban durante la mañana, y allí se encontraban, y aparte de ir a buscar agua, también era un momento de socialización entre las mujeres de la época. Ella va pasado el mediodía. Acá Jesús está encontrándose con ella y le está acogiendo en su situación de vida concreta, que era esta mujer que tenía varios maridos y que no podía ir a buscar agua al mediodía, antes del mediodía, porque a lo mejor nadie le hablaba. Entonces, él fue en su situación concreta de vida. Al ciego que estaba al borde del camino, no le dijo tráiganmelo, fue donde estaba tirado en el borde del camino, con lo que implicaba en ese momento estar tirado, vuelvo a repetir, en el borde del camino. A Zaqueo también no lo encontró por ahí. Lo encontró ahí subido arriba del árbol porque no se animaba a bajar, porque tenía curiosidad, porque lo quería ver, porque escuchaba que algo pasaba con este señor, con Jesús. Y Jesús lo encontró en esa situación concreta de su vida, escondido. Siguiendo este ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretar las experiencias de vida a la luz del Evangelio. El ser humano de hoy experimenta situaciones fragmentarias de las que él mismo lucha por captar el sentido verdadero. A esas personas que están buscando el sentido verdadero es a los que nosotros nos vamos dirigiendo, ¿no? Y los que tenemos que tener en cuenta. Otro de los puntos era la memoria. Dice, la memoria es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento y al Nuevo, sabemos que el pueblo de Israel fue invitado a mantener vivos sus recuerdos durante todo el Antiguo Testamento. La memoria era algo muy importante para ir transmitiendo la fe. María también tenía memoria, porque el Evangelio muchas veces nos dice que sabía guardar todo en su corazón. La catequesis no es ajena a eso, sino que valora la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, para ayudar al creyente a sentirse parte de esa historia. La memoria no debe ser solo recordada, sino que implica diálogo, reflexión, silencio y acompañamiento. Otro de los ítems era el lenguaje. Este me gusta un montón a mí, porque me parece un desafío terrible, que me interpela todo el tiempo. Dice, el lenguaje es constitutivo de la experiencia humana, y la catequesis se expresa en un lenguaje que es expresión de la fe de la Iglesia. En su historia la Iglesia ha comunicado la fe a través de la Sagrada Escritura, de los símbolos, de los ritos litúrgicos, los escritos de los padres, las profesiones de fe, formulaciones del magisterio, testimonio de santos y mártires. Todo eso lo que nosotros vamos transmitiendo como contenido de la catequesis. Pero estos son los principales lenguajes de la fe eclesial que permiten a todos nosotros que somos los fieles tener una lengua en común. La catequesis todo eso lo valora, explica el significado y relevancia para nuestra vida, para la vida de todos los creyentes. Pero, al mismo tiempo, esto es donde a mí me parece que es también como para pensar mucho, la catequesis asume creativamente los lenguajes de las culturas de los pueblos, a través de los cuales la fe se expresa de manera propia y ayuda a las comunidades eclesiales a encontrar nuevas maneras adecuadas a los interlocutores. La catequesis, vuelvo a repetir, asume creativamente los lenguajes de las culturas de los pueblos. Y ahí en rojo aparece una palabra que a mí me encanta, que dice, por lo tanto, la catequesis es un lugar de inculturación de la fe. ¿Qué quiere decir esto, inculturar la fe? Conocer la cultura, meterme en la cultura a la que ese anuncio va, ¿no? A la cultura, lo que decíamos al principio. Tengo que tener en cuenta la edad de los catequizando, el lugar donde viven, la maduración de la fe, no porque sean muy maduros como buenos o muy inmaduros como malos, sino por el tiempo del proceso que llevan en una comunidad, por el tiempo que hace que están conociendo todas las verdades no de Dios.
Entonces, todo eso forma parte de esto de la inculturación de la fe, porque yo no le puedo hablar de la misma manera a alguien que recién se está acercando y que recién conoce, y no le puedo dar un montón de contenido teórico, como tampoco le puedo hablar bien básico a alguien que a lo mejor ya tiene un caminito un poquito más profundo, más largo. Miren esta viñetita. La abuela le dice al abuelo, Antón, o Antonio, vamos a ponerle, hagámoslo más nuestro, ¿no crees que nuestro nieto pasa demasiado tiempo en las redes sociales esas? Mirá su forma de decirme que le ha gustado la sopa. Y levanta el dedo like, y el niño le dice que le gustó. Así, a veces en la escuela le hacemos lo mismo a los chicos. Es un poco, ¿no? No sé si la abuelita tendría que preguntarle así al nieto o no, pero bueno, a lo que voy es que es una realidad. Y cuando a veces las realidades están, me parece que es mejor como ir conociendo e ir inculturizándonos para que el mensaje sea como un poco más entendido, más recibido. A eso me parece que apunta un poquito. Seguimos hablando del lenguaje. Después de que el directorio nos ayuda a un montón de puntos sobre el lenguaje, qué es lo que a lo mejor ya sabemos, lo que transmitimos y todo lo demás, Francisco le agregó algo acá que a mí me encanta, que dice, la misión es siempre idéntica. O sea, el mensaje es siempre idéntico. Jesús murió y resucitó para salvarnos. No tenemos duda de eso. Pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Esto es esencial, tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos, como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. Y yo acá compartí una fotito de un sacerdote que es muy así lindo con la pastoral juvenil, y que bueno, hace así algunos videitos de 30 segundos que los comparte en los estados de WhatsApp, siempre anunciando, ¿no? Dando el contenido de la catequesis, pero usando las herramientas que los jóvenes usan, ¿no? Inculturizándose un poquito en el lenguaje de los jóvenes. No sé si se llega a ver, pero acá tiene una gorrita que se armó con todo este ploteado que hay hoy en día, que se usa y que es de remoda, que dice influencers de Dios. No sé, formas de lenguaje, ¿no? De llegar un poquito a los jóvenes, que a veces nos cuesta tanto, al menos lo digo por mí que me cuesta un poco. Como lenguajes hay varios. Dice el lenguaje narrativo, que bueno, sabemos el que nosotros transmitimos, Sagrada Escritura, Magisterio. El lenguaje del arte. Íconos, imágenes, ayudan a experimentar el encuentro con Dios a través de la contemplación de su belleza. También no podemos dejar el lenguaje de la música, del teatro, del cine. Cuántas herramientas que tenemos para nosotros poder anunciar con este lenguaje. Y que sea así como también como decía antes, ¿no? de la época, que sea más contemporáneo. Las experiencias artísticas son atravesadas por una fuerte búsqueda de sentido y de espiritualidad. Esto puede ayudarnos a no caer en una catequesis puramente intelectual. Eso también me gustó mucho, porque a veces, ¿no? Parece que como que si damos más contenido teórico, a veces hasta mientras más palabras intelectuales, difíciles, como que parece que mejor está, y a lo mejor también va por otro lado, por el lenguaje de la música. Acá yo puse una fotito de la película La Misión, bueno, y ahí se ve al jesuita que está ahí tocando la flauta, bueno, o algún instrumento de viento, y cómo también se da la inculturación en ese momento. Me pareció interesante. Como otro de los lenguajes está, y esto en esta época no lo podemos negar con todo lo que se nos vino, incluso ahora mismo estamos acá con lo digital. Lenguaje de los instrumentos digitales. Se debe valorar tanto lo tecnológico como los espacios virtuales. Además de esto, es importante aprender modos eficaces de comunicación y presencia en la red que sean testigos de los valores evangélicos. El espacio virtual, que a lo mejor mucho no frecuentamos, ¿no? Como tierra de anuncio, tierra de misión.
Porque hay mucho, ¿no?, que queda en la virtualidad y muchos que están anunciando un montón de cosas que a lo mejor también nosotros de la catequesis podríamos aprovechar esos espacios virtuales. Y en el que se concientice sobre la importancia, responsabilidad y consecuencia que puede dejar el uso incorrecto de las redes, sobre todo en los adolescentes. Y acá volví a compartir una fotito de este sacerdote que manda estos videitos, ¿no? Y acá tiene todo lo digital. Le pone la compu, se graba, pelota, mundo, todo lo que se les ocurra para que el lenguaje sea bien pastoral para los jóvenes. Otro de los puntos era el grupo. Dice que la pedagogía en la catequesis debe dirigir todos los esfuerzos para hacer comprender la importancia de la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento personal. Nadie duda de eso, ¿no? La forma comunitaria es también visible en la dinámica del grupo. Un lugar concreto para vivir nuevas relaciones generadas por Jesucristo, que puede transformarse en una verdadera experiencia de fraternidad. El grupo es importante en los procesos de formación de las personas. Como decía Francisco el año pasado, ¿no? Nadie se salva solo. Nosotros como catequistas estamos invitados a dar vida a la experiencia comunitaria como expresión coherente de la vida de la Iglesia, que en la celebración de la Eucaristía encuentra su forma más plena y visible. Por último, este capítulo nos habla del espacio, y los espacios en los que la metodología de la catequesis nos lleva. Los espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales la comunidad expresa su forma de evangelizar. Por lo tanto, es necesario que estos lugares sean acogedores, bien cuidados, para que se perciba un clima de familiaridad que fomente una participación alegre en las actividades comunitarias, ¿no? Y acá, miren, había muchas fotos, yo quería poner algunas que contraponían, ¿no? Los encuentros de catequesis que a veces nos sentamos uno atrás del otro y los chicos mirando la nuca del de adelante. Contra esta, que están todos así como en un cuadrado, mirándose la carita, la de arriba también, trabajando, mirándose entre ellos. Y sobre todo, el espacio después hablaba un poco de la iglesia en salida que nos está pidiendo Francisco, y que la catequesis, una catequesis en salida, también nos hace pensar en que los espacios pueden ser también lugares, pero que encontremos, ¿no?, sobre todo estos lugares acogedores, que sean bien cuidados y que nos den ese clima de familiaridad. Bueno, acá terminaría el punto 7, el capítulo, y no quiero robar más tiempo, así se abre la charla, Padre Claudio. Bueno, gracias, Sabri, muy lindo, muy sintético, como realmente un disparador para que nosotros ahora sigamos compartiendo este capítulo 7. Somos 100, gracias a Dios, ahí se borró uno, 99. Así que vamos a tratar de ser respetuosos del tiempo. La idea es siempre terminar 9:30, de no irnos más allá, pero tenemos 45 minutos. Vuelvo a decir sobre este capítulo, que es tan importante, que es el capítulo de la metodología. Entonces hay dos maneras, ¿no? O piden la palabra por el chat o dejan su comentario en el chat. Así que bueno, estamos abiertos, que como son bastante, no levanten la mano porque no sé si lo voy a poder ver, sino escriban en el chat que quieren hablar. Bueno, demasiado claro, Sabrina, porque mira, ahí pide la palabra. O no se entendió nada, padre. No, Carlito empieza. Carlito, abre el juego. Vamos, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sabrina. Y yo me voy a centrar en 3 puntitos que a mí también, dentro de todo lo que vos muy bien expresaste, me parece que tenemos que, de alguna manera, seguir charlando. El 206, que nos dice: el lenguaje con el que se anuncia el Evangelio pide ser renovado. El 214, estamos acostumbrados
a una comunicación unidimensional. Me parece que eso también tenemos que seguir trabajándolo. Y lo tercero, en el número 217, para testimoniar el Evangelio se requiere una comunicación auténtica, resultado de una interacción real entre las personas. Eso me parece que a través de lo que dijo muy bien ahí Sabrina, se pudo ver. Y retomando un poquitito, agregando algunas cositas, este lenguaje que pide hoy ser renovado, ya que la catequesis es una interpelación y por otro lado una lectura hermenéutica. Entonces, desde la palabra y desde la vivencia del otro. Entonces, esa necesidad de buscar entre esta articulación entre el mensaje y la vivencia que tiene la otra persona. Y tomo, justo Francisco, este año, a principio en enero, estuvo con unos catequistas y él les dice concretamente que en este lenguaje, utilizar el dialecto de los jóvenes, el dialecto de la cercanía, el dialecto que se puede entender, el dialecto de la intimidad. Deben aprender, dice los catequistas, a transmitirle el mensaje en su dialecto. Y junto con esto, él después dice, que también me parece que ahí Sabrina lo remarcaba, el hecho que debemos hablar el lenguaje de ellos. No debemos tener miedo a escuchar sus preguntas, cualesquiera que sean. Utilizar el lenguaje de la gente. Y después, retomando, me parece que algo que es fundamental, la alegría de iniciar discípulos misioneros, ahí tenemos toda la última parte que habla sobre esto, pero el 205 nos habla de que sea una catequesis dialogal, donde catequizandos y catequistas sean efectivamente interlocutores e interactuantes entre sí y con Dios. Y termino con esto, que no se trata de que utilicemos nuevas fichas, nuevos recursos, sino repensar el estilo de Jesús y el método y el contenido que es Jesús, porque ahí lo pone clarito, método y contenido acá se unen, su caminar, sus recursos, sus signos. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, pidió la palabra Juana y después el padre Pablo. Así que, Juana, si querés compartir. Juana, Está silenciada. Quería compartir una experiencia. En el 206 habla de que la catequesis asume creativamente los lenguajes de las culturas de los pueblos. Y nosotros estamos con mi esposo dando catequesis familiar en el barrio de los paraguayos, que se le llama, que pertenece también a la parroquia de la salud. Y qué importante es valorar todas sus vivencias de fe, todo el esfuerzo. Cuando hablamos de comunidad, ponemos el ejemplo, qué importante, que ellos mismos han levantado el oratorio, todas sus vivencias de la bendición, que le dan las costumbres que ellos tienen de bendecir a sus hijos, cómo viven ellos la Pascua, cómo vamos siempre tratando de integrar y valorizar y darle participación para que puedan hacer su oración en guaraní. Qué lindo que es, me recordaba todo esto, ¿no? Lo que estuve leyendo, toda la vivencia que tenemos allá en el oratorio. Y también la importancia del lugar, que por la pandemia hemos tenido que los chicos dar dentro del oratorio y los papás afuera sentados en los bancos. Pero fue un signo, porque hasta ahora nos ven los chicos que se drogan, los papás que vienen de trabajar, y la gente se empieza a acercar.
y a preguntarnos para si se pueden integrar a la catequesis, cuándo pueden bautizar al hijo. Entonces, también, si bien el lugar es importante, también a veces el compartir con el barrio, esa experiencia, a veces estar ahí en la puerta del oratorio sentados con nuestra velita, con la palabra, qué lindo que cómo la gente se empieza a acercar e integrar y conocer lo que es el oratorio, ser parte de la fe, enterarse de los horarios. Es muy linda esta experiencia de inculturación y bueno, y de acompañar y de acompañamiento. Realmente me gustó esta parte de este capítulo, ¿no? Porque me recordó toda esta vivencia. Gracias, Padre Pablo. Bueno, buenas noches. Creo que este capítulo nos anima a renovarnos, tanto que venimos hablando hace tiempo de la renovación en la catequesis, nos anima a renovarnos, a ser creativos y a animarnos, ¿no? Simplemente dos cositas me gustan, esto de lo del lenguaje, un lenguaje que sea significativo, pero a veces las palabras, los vocabularios, hasta los nombres que utilizamos, a veces, al menos a mí me pasa, son lejanos. A veces, qué sé yo, un jugador de fútbol que para mí es significativo, a un nenito de 5 años, 7, 8, no le dice nada. Y a veces, digamos, todavía implica salir de uno para ir adentrándose en el lenguaje del otro para que el mensaje, que es Cristo, y la fe le sea significativo, porque si no le es significativo, es como alguien que no entiende, ¿no? Como que no me expreso, ¿no? Y eso implica de uno como catequista animarse a salir de la seguridad de las palabras que uno conoce para ir adentrándose en el lenguaje del otro, para que no quede lejano, ¿no? Y esto del espacio me parece fundamental, digo, animarnos a salir de los espacios en los cuales nos sentimos cómodos. El salón, la mesita, la silla, animar a salir al patio, a la calle, el espacio de la creación, el espacio es Jesús, el sagrario. Una vuelta, en un lado me dice una catequista media enojada, dice, el padre nos sacó el pizarrón del salón donde damos catequesis. Le digo, bendito sea Dios, salí del salón, anda a otro lado, salí, vení acá al templo. Digo, animarnos. Creo que este capítulo que es fundamental y que Francisco nos anima en esas 8 pistas para la salida de la catequesis, en el fondo nos está animando a salir, a salir al encuentro del lugar, del espacio, del lenguaje, del grupo, a salir de nosotros y de la seguridad de mi comodidad o de mi conocimiento. Gracias. Nati, tenés trabajo. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, sí. Decía que empecemos por Cecilia Cona, que felicita a Sabri, a Rita Evangeliste, que también quiere agradecerle a Sabri por su exposición, fue muy precisa y didáctica. Lo mismo Nora Palladini. Susana Botay nos dice que el mensaje es uno de los métodos que se adaptan a cada grupo. Ninguno es igual al otro. Desde la vivencia de los grupos tomamos la punta del hilo y tenemos juntos, supongo que sería continuar buscando el método, ¿no es cierto? María Mercedes Delgado dice que, bueno, esto es para Carlitos, que es un genio Carlitos, que fue su profesor y que lo recuerda con mucho cariño. Y después de esto, Mila pide la palabra, padre. No sé si quiere que leamos algo más o nos detenemos acá. No, vamos a seguir el orden. Mila, escuchamos. Ahí voy. Bueno. Muy bien.
Lindo, Sabri, qué linda toda tu presentación. Yo iba a decir algo, pero me voy a sumar un poquito a lo de Carlitos, del método, porque me parece que hay algo que tenemos que insistir con claridad, ¿no? Me parece que hay método y metoditos, o camino y caminitos, ¿no? El método es él, como lo dijo Sabri, pero después capaz que con todo se nos va perdiendo. Lo dice bien claro Catequesis Tradende, ¿no? Jesús es el contenido, es el método, es el maestro, así que, y todo lo demás nos ayuda a eso. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de la experiencia que hablaba tan lindo, que lo dice el directorio y lo explicaba Sabrina, ¿no? Porque cuando hablamos de experiencia humana, no hablamos de cualquier experiencia, hablamos de la vida de cada catequizando, ¿no? Y no es un recurso, no es cómo empezamos, no es inventamos una situación, es tener en cuenta la vida de cada uno, porque la vida es palabra, es presencia, porque Dios está hablando en la vida de cada uno. Y a esta vida es la que nosotros tenemos que acoger y atender con una actitud de escucha, de respeto, de acercarnos así como Moisés, ¿no? Con los pies descalzos y para abrazarla y ayudar a descubrir el paso de Dios en la vida de cada uno, en las distintas situaciones. Nos decía Francisco en Evangelii Gaudium y también en algunos otros discursos a los catequistas, ¿no? Que la iglesia necesita la mirada cercana del catequista para contemplar, conmoverse, acercarse, ¿no? Dios actúa en la vida de cada uno y en su historia, y esa vida nos enriquece, nos interpela, nos desafía, y es la vida que tenemos que saber acompañar. Si la catequesis no pasa por la vida, no es catequesis, me atrevería a decir, ¿no? Sería una enseñanza, porque a veces, ¿qué nos pasa? A veces decimos, empezamos el encuentro desde la vida. No, el encuentro es en la vida, desde la vida y para la vida, porque después de ese encuentro con esta palabra, con este Dios que me abraza, que me salva, que me invita, tiene que haber una vida nueva, ¿no? Entonces, la vida siempre, desde la vida y para la vida, ¿no? Es no solamente un punto de partida, sino un punto de llegada. Y lo otro y último que quería decir era con esto de las nuevas tecnologías, que por la edad tampoco soy muy amiga, me cuesta bastante, ya mis amigos que están acá delante mío lo saben, pero que no podemos no dejar de tenerlas en cuenta, ¿no? Porque tienen que ver con la comunicación, y justamente este fin de semana estamos celebrando que Dios es comunicación, somos comunicación, la catequesis es comunicación, y entonces, bueno, valorar este instrumento de evangelización. Algún sacerdote decía el año pasado en una charla que es muy difícil, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Un encuentro presencial donde compartimos gestos, miradas y donde la ternura, el amor se hace invisible. Se hace un poco más complicado ver cómo, pero bueno, este es el desafío, ver cómo tocar el corazón también, ¿no? A partir de estos nuevos caminos, de estas nuevas realidades, de estas nuevas maneras que hoy se nos presentan, ¿no? Cómo despertar desde allí o invitar desde ahí a esto que nos decía Sabrina, a la contemplación, a la belleza, a despertar emociones. Así que bueno, creo que esto es lo más novedoso, porque obviamente que en el directorio de catequístico anterior no estaban tan desplegados estos medios. Así que esto es un acento muy nuevo, es bien nuevito que nos presenta este directorio y es un desafío. Gracias. No, gracias a vos, Milagros. Bueno, acá Rosario dice que quiere compartir un testimonio de su grupo. Si tiene que ver con el tema, compartilo. Tener el micrófono cerrado.
apagaste la cámara. Prende la cámara y apaga el micrófono. Y prende el micrófono. Prende las dos cosas ahora. Ah, bueno. Seguí, Nati, vos. Y después... ¿no? Bueno, la esperamos. Bueno, Sebastián Miranda, así sale acá en el chat. Dice, gracias por la explicación y por el tiempo. Bueno, abrazo grande a Musa y a Pablo. Nos desea un bendecido viernes, pero termina con Rulo. Valeria del Escano nos dice que le gustaría remarcar el 200, el punto 200, que dice que Jesús utiliza experiencias y situaciones humanas para señalar realidades trascendentes y al mismo tiempo indicar qué se debe seguir. Gaby Sánchez comparte que le abrió los ojos el tema de inculturar el mensaje, el anuncio, porque en la medida que ese mensaje sea cercano, inculturado, es lo que hace que la persona lo pueda hacer propio. Es decir, si Jesús se sirve de nada, vacío, para hacer su instrumento y acompañar a los niños a través de nosotros, nosotros también tenemos que intentar adaptar el mensaje para usar de instrumento a la realidad de cada uno. Por eso es un desafío conocer al punto de poder usar esa realidad de cada uno para poder hacer cercano y familiar el anuncio de la fe. María Elisa Breusa dice que muy hermosa la experiencia del oratorio. Mabel Velasco, realmente lo importante de pasar de una catequesis escolarizada a vivenciar una catequesis renovada con Jesús, haciendo nuevas todas las cosas. La catequesis en salida, aprovechando el lenguaje del arte en todos los sentidos. Bueno, Diego Roma dice que gracias, Juanas, por compartir. Y bueno, continúa usted, padre. Ahí Rebeca pide la palabra. Bueno, Vivi. Rebeca es Vivi. Vivi, entonces. Sí. Buenas noches, gracias Abri por lo que preparaste, por el tiempo rico que se vio plasmado en esas imágenes, donde pudiste rescatar lo esencial. Yo me quedo con el punto 206, donde dice a encontrar nuevas maneras, creo que Carlitos lo dijo, adecuadas a los interlocutores, ¿no? Creo que realmente todo el capítulo nos anima a renovarnos, como dijo Pablo, pero también nos urge renovarnos. Y sobre todo, si bien el catequista es un permanente renovador, o en una permanente renovación, creo que el lenguaje nos apremia en estos tiempos, nos surge, sobre todo cuando escuchamos a los jóvenes y a los niños, ¿no? Con este lenguaje de sus juegos, de sus opciones, de sus entretenimientos, que nos parecen realmente que hablan en otro idioma, y entonces uno se pregunta, ellos piensan lo mismo de nosotros cuando les hablamos de las cosas de Dios, ¿no? Entonces no hay punto común, porque a ellos les cuesta entrar en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, y a nosotros nos cuesta entrar en el de ellos. Así que nos apremia, nos surge, y realmente esto de encontrar nuevas maneras adecuadas a los interlocutores, sin dejar de creer que nosotros también somos interlocutores, ¿no? Y cómo nos gusta cuando los otros nos entienden, nos interpretan, que creo que es maravilloso. Me quedo con el lenguaje de Jesús. Hemos dicho hermosamente que Él es el lenguaje, es el método, es el contenido. Sus formas, sus palabras, sus gestos, sus ternuras, adecuadas a cada persona, a cada interlocutor. Su forma de contar lo que nos venía a contar, adecuada a cada uno. Entonces,
hablaba de la semilla del campo, bueno, todo eso que nosotros conocemos para que cada uno lo pueda adaptar a su propia experiencia. Esa experiencia de la que nos hablaba Mila, la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Que se habló mucho de las palabras que usamos, de las palabras que vamos a decir, pero claro, a Jesús le llevó un tiempo prolongado primero escuchar para poder decir esas palabras. Y al catequista también, ¿no? que a mí me interpela mucho ese tiempo anterior, que es la escucha, para poder después decir algo que cale hondo, que ilumine ese terreno. Y también me quedo, esto que me parece que no salió en las imágenes, lo del lenguaje materno, ¿no? Nosotros intuitivamente, materno, paterno, ¿no? Una mamá no aprende a hablarle a su hijo y a ir transmitiéndole las cosas, los nombres, las formas, pero va interpretando a medida que ese niño crece. Interpreta balbuceos, interpreta sonidos, interpreta llantos, interpreta risas. Y no todas las risas y no todos los llantos ni todos los balbuceos son iguales, y sin embargo la mamá y el papá saben cuál es la necesidad concreta de cada momento. Así que también el catequista, al modo de Jesús, al modo de una mamá y de un papá, creo que eso es lo que nos viene a decir, o quiero entrever y entreleer en este capítulo 7. ¿no? Esto de los balbuceos, de los gritos y de los silencios de hoy. Y a mí lo que me interpela en estos últimos tiempos, que si bien hay algo natural en la mamá, innato, en el papá, y lo era en Jesús, me parece que son tiempos también para aprender cosas, ¿no? Todos estos nombres y estos juegos y estas cosas que entretienen a los niños y a los jóvenes de hoy, para poder conocerlos, me parece que también es tiempo de sentarnos a estudiar y de ver de qué se trata. Bueno, eso era lo que quería, me pregunto y se los comparto. Y quiero cerrar con esto, me encanta y estoy conmovida porque también es parte del lenguaje, que Mila, que fue mi primera catequista, hoy esté ahí. Ay, qué lindo. Muy bien. Gracias, Vivi. Bueno, ahí Rosario habilitó el micrófono, me parece. A ver, Rosario. Sí. Bueno, yo quería contar algo que nos está pasando a nosotros aquí en el grupo de catequesis este año, con el cambio de sacerdote. Y bueno, cambió también la parte de la catequesis en el sentido de que ahora somos dos, antes las dábamos de a uno y somos dos. Y es una experiencia linda, ¿no? Porque yo muchos años fui catequista sola, de niño yo. Y bueno, ahora es compartir el tema con mi compañera, prepararnos, y bueno, y nos encontramos con una realidad, que tenemos un grupo de chicos de 13 y 14 años. Entonces, como decían anteriormente, no le podemos dar la misma catequesis a un chico de 8 o 9 años que al chico de 13 y 14. En uno de los encuentros era armar el pesebre, recortar figuritas, y nosotros, un chico de 14 años, no le podíamos hacer eso. Entonces, ¿qué implementamos con mi compañera? Y hablarle de los conjuntos de músicas actuales de acuerdo a su edad. Entonces, enfocamos el tema de acuerdo al grupo de catequesis. Nos cuesta mucho que ellos se abran, nos cuesta mucho que ellos se expresen, pero creo que vamos por el buen camino, creo que es bueno, y también cambiar nuestro lenguaje, nuestra expresión, y hablarlo y actualizarnos al modo de ellos, para que ellos se sientan en confianza y puedan hablar, puedan expresarse. Bueno, y bueno, es un crecimiento también para nosotros como catequistas, ¿no? Bueno. Gracias. Bueno, Nati, mirá, hay un montón. Hay varios, muchos.
Valeria Lescano dice que en el punto que habla de la memoria, destaca la importancia de mantener vivos los recuerdos, como María, que sabe guardar todo en su corazón. Susana Beatriz Falconi dice que desde la parroquia San José de Roldán va a poder compartir esto con sus compañeros, porque es la primera vez que se une a una experiencia como esta. Nora Paladini dice, si hay tiempo, le gustaría hablar muy breve, padre. Bueno, Nora, ya que participaba de la Junta Ampliada, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que realmente me está gustando muchísimo la reunión, porque esta renovación de catequesis que tanto necesitamos y que necesita nuestra iglesia, es como que te hace sentir que vamos por el buen camino. Y en cuanto a la exposición de Sabrina, que realmente fue muy didáctica, muy precisa y muy breve, coincidir y desde la experiencia, ¿no? Dos cuestiones fundamentales. Primero, la del lenguaje, no solamente el intercultural, sino también el interpersonal. De pronto tenemos una realidad, ojalá pudiésemos ser un catequista o una catequista para cada persona, ¿no? Pero como no es así, Jesús se acercaba de ese modo a cada uno, nosotros desgraciadamente no lo podemos hacer, pero sí la importancia de que cada grupo, de que cada niño, de que cada adulto tiene una vida y una realidad que es distinta, y por lo tanto es absolutamente necesario abordarlo de un modo diferente, ya sea por edades, si son niños, si son adolescentes, y por realidades de vida, si son adultos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con gente del centro, con gente que tiene una preparación, una realidad de vida, y también con personas de la vicaría, que van a la vicaría, que tienen una realidad de vida y que han tenido absolutamente diferente. Entonces, imposible abordar del mismo modo a estas personas. Por eso es fundamental el lenguaje y el poder hacerlo lo más personalizado posible. Y después, la cuestión de los espacios. Nosotros que, bueno, gracias a Dios, hace años que venimos implementando, hemos salido de los salones y hemos habitado los patios, ¿no? Y los lugares al aire libre, o las mesas largas y grandes para poder estar. Inclusive hemos hecho un festejo, una celebración de comunión, sentados a la mesa, ¿no? Como familia, como comunidad, como hermanos. Por eso realmente esta reunión me parece sumamente positiva, ¿no? Para que vayamos cambiando los viejos métodos, ayornándonos a lo que nos pide la sociedad y nos pide cada núcleo social. Por eso realmente muy agradecida y muy contenta. Muchas gracias. Seguimos, Nati. Silvia Pereira dice que qué importante es que en estos tiempos la catequesis use el lenguaje de los signos, para que no seamos extraños ni lejanos, sino uno en Jesús que abraza y reúne. Ir a esa marea que cambia vidas. Bueno, antes de darle la palabra a Diego, si ya otros dijeron lo que uno iba a decir, pasemos de largo, porque quedan nada más que 15 minutos y mucha gente con ganas de hablar y decir. Bueno, Diego. Sí, gracias, padre. Era en verdad, lo anoté, después ya fue saliendo, y es esto de la vida de la persona. Y quería agregar solamente esto, es que decir que si nosotros somos conscientes de que Dios ya nos fue llamando antes de que nosotros respondamos, ese mismo llamado se lo está haciendo a cada uno de nuestros catequizandos. Entonces Dios ya está trabajando en ese corazón. Entonces no solamente salir del espacio, sino también animarnos a salir de nuestro discurso, y para después sí llevarlo al lenguaje de Cristo y al discurso del amor de Cristo. En lo particular trabajo con
con jóvenes, adolescentes, entonces ese salir del discurso en el que nos sentimos cómodos es más desafiante, ¿no? Pero con la conciencia de que Dios ya está trabajando en ese corazón y lo llamó primero. Entonces, desde ahí, creo que el arte del catequista pasa por esto, poder decirle, mira, por ahí está pasando Dios. Al modo que él lo pudo decir, pero por ahí está pasando Dios y ya te está diciendo algo. Y de ahí ir llevándolo para Cristo. Lo demás ya lo fueron diciendo, que es esto de hacer catequesis desde la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Daniela Silva levantó la mano, quiere decir algo. Hola, buenas noches. No, esto, acá lo que decían, lo importante de buscar nuevos métodos para hacer llegar el anuncio de la fe. El también buscar a veces, salir de nuestra zona de confort y buscar nuevos lenguajes para poder hacer llegar. Y siempre tener en cuenta que si bien nosotros lo que queramos durante la catequesis, que queremos acompañar ese anuncio, no siempre va a llegar, porque yo siento que la fe lo atraviesa el cuerpo, y quizás lo que uno quiera hacer entender o comprender, la otra persona, el otro, no lo siente, no pasa por su cuerpo. Entonces, a veces estar preparados para la frustración de que no llegue como nosotros queremos que llegue. Por más que uno que busque los métodos y demás, a veces los como ese catequizados no los atraviesa o no los hace llegar o no le hace llegar la palabra como nosotros la sentimos. No es lo mismo cuando escuchamos una canción que la sentimos, que nos atraviesa la letra, y de la otra persona no. Y nos pasa muchas veces que al finalizar las catequesis, muchos de esa gente, de esos chicos, yo que acompaño a la comunión, no continúan en su aprendizaje de fe. Entonces, prepararse para la frustración de que quizás no es el momento. Uno lo trata, lo trabaja, lo busca las lenguajes, pero el otro no está todavía preparado como para que lo atraviese como quizás a uno lo atraviesa. Entonces, destacar también la parte que a veces es frustrante. Muy bien, gracias. Hay más chat. Seguimos un poquito más. Nélida nos dice que en la catequesis para adultos es importante el lenguaje, escucharlos y adaptar el lenguaje a los diferentes grupos con que nos toca actuar, para que podamos inculturarnos con diversos grupos de culturas que hay en la ciudad. Cecilia dice que dan clase en el patio, la capilla y el aula, a falta de espacio. Nos ven desde la calle, iniciaron la escuela de domingo para los más chicos. Después, en otro mensaje agrega que empezaron también con las mamás. Susana Botay hace una aclaración en relación a su mensaje anterior. Ella explica qué quiso decir tejemos, ¿no? Tejemos en la vereda, en el patio. Después tenemos Juliana Palacios expresa algo en relación a la catequesis, tal vez ahí se ha cortado el relato. Adriana, dice que realmente, Sabri, tu exposición fue clarísima y que muchas gracias. Alguien que aparece como MI Mahón, si no leo mal, dice, piensa que todos los puntos nos invitan a repensarnos, a renovarnos, método y contenido. Cada punto es un punto de partida para estos tiempos. Caro López dice, qué lindo que Jesús acoge a cada uno en las situaciones concretas. Qué mensaje más lindo, sobre todo en este tiempo. Silvia Pereira dice, qué importante en estos tiempos que la catequesis usa el lenguaje de los gestos y de los signos, para que no seamos extraños ni lejanos, ser uno en Jesús que abraza y reúne, ir a esa manera que cambia vidas. Me parece que ya lo hemos también leído. Mabel Velasco dice, como dice Francisco, no es trabajar de catequistas. Susana Botay dice, el mensaje es uno, no se puede cambiar. Se desborda en cada historia desde el amor, en la vida de cada uno. Alicia Larroque, la gente necesita ser escuchada y contenida, y no hay mejor lugar
que la Iglesia. Mariana, gracias a los jugosos aportes de cada uno, al modo de Jesús, descalzarnos y abajarnos, volver a la simpleza. Con respecto al lenguaje, que lejos de la vida de la gente, está bueno repensarnos y que el lenguaje sea un puente y no un muro. También Miguel dice que valorar la facilidad para incorporar la música y los videos como material formativo, reflexivo en los encuentros virtuales, en el marco de esta realidad. Julieta Palacios dice que la catequesis debe ser un encuentro, por eso le gustó esto del espacio y la disposición de los catequizandos. También dice, padre, que quisiera compartir. Bueno, si tiene que ver con el tema, y no lo dijeron ya 10 veces. Sí, no, breve. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, sí, Julieta. Buenas noches. Brevemente, era esto de poder salir de este espacio, de este encuentro, y tomarnos un ratito, cada uno de nosotros, y poder repensar, porque esto nos tiene que movilizar. O sea, cada vez que uno tiene este encuentro, tenemos que salir así, ¿no? Como, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se sienten esas personas a las que yo salgo al encuentro? Nosotros somos catequistas de prematrimoniales, o sea que son todas personas adultas, pero repensar también de qué manera nosotros acogemos a estos jóvenes o no tan jóvenes, y a los niños también. Yo también soy mamá de niños en edad escolar, y esto uno lo ve, o sea, mi catequesis o nuestra catequesis es un encuentro, o simplemente me baso en un cuadernillo o en un cuaderno. Por eso celebro el PowerPoint que nos compartió Sabrina, porque nos vimos enriquecidos con un montón de disparadores, y también la verdad atesoro lo que es esto de la creatividad y el arte. Entonces, no solamente en los niños, vuelvo a reiterar, porque nosotros hace años que trabajamos con adultos, ustedes tendrían que ver cómo en una catequesis de prematrimoniales también salen estos disparadores con el arte, la música, los recursos, el tiempo compartido, el ponernos en forma, o sea, siempre es en forma de círculo, el poder mirarnos, el poder expresarnos, el tener un mate, compartir cuando se pueda, ¿verdad? O el café, pero siempre eso fue cuestión de reunión y de catequesis, ¿sí? Entonces, la verdad que agradezco a todos, y poder pensar y realmente hacerlo. Animémonos a salir de lo que ya sabemos, de esas rutinas que tenemos instaladas quizás, y poder hacer este cambio, atreverse a. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Seguimos. Avanzamos un poquito más. Juana deja un agradecimiento para Carlos Milagros y Sabri, y dice que es una renovación este encuentro. Norma Beatriz Bravo, no nos olvidemos del lenguaje del abrazo y las miradas, en la medida que se pueda. Cecilia, bueno, también da las gracias, le parece muy enriquecedor. Carolina Rodríguez también da las gracias por la información y convoca a poner manos, corazón y amor a las obras. Lorena, salir al encuentro para poder caminar juntos al modo de Jesús, para hacernos carne con el otro. Tengo que recomponer al otro, y ahí se acoge. Debemos salir de nuestras comodidades y ayornarnos para comunicar, inculturar el evangelio, ser creativos, principalmente en un tiempo donde estamos desbordados de información.
y el lenguaje de hoy tiene otros códigos, y el ritmo de hoy es un sobreestímulo, porque el mundo ofrece mucho y seduce. Por esto nos genera un desafío como catequistas y como iglesia. Entonces el encuentro, el lenguaje y el espacio son fundamentales para el anuncio. Cecilia dice sí, en breve se retira, así que se saluda, se disculpa y saluda a todos. Estela Bianchi lo mismo, da el agradecimiento por todos los aportes. Bueno, Sergio Lanciotti, padre. Sí, a ver, Sergio, y después si hay alguien, y con ello ya terminamos con Sergio, y si hay alguien de los colegios también, o no sé si ya hablaron de colegios, ahí Juana, vos hablaste, pero por parte de allá de la comunidad de la salud, si algún testimonio de algún colegio también lo quieren dar. Así que bueno, Sergio, te escuchamos. Bueno, padre, ante todo, bueno, esto para mí en lo personal es un oasis en medio de un viernes a la nochecita, en medio de una semana intensa. Nada, yo soy catequista de catequesis familiar con mi esposa en Nuestra Señora de la Guardia. También he dado catequesis en María Madre de Dios, y trabajo también con el padre Fabián. Bueno, lo único que quiero aportar, creo que fue muy rico, la verdad que cada aporte fue un alimento para el alma, ¿no? Cada uno con su aporte que ha dado ha contribuido a enriquecerlo. Yo simplemente quiero hacer hincapié en algo que no se habló, que se pasó, que es el punto 218, ¿no? Cuando dice que la comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis. O sea, en la comunidad es donde realmente es el lugar donde uno vive la fe, la practica, donde uno se contiene entre los miembros de la comunidad y donde bueno, es fundamental ese crecimiento de cada uno de los integrantes de la comunidad, sea en el área que nos toque. Nosotros como catequistas pero creo que toda la comunidad debe estar llamada a catequizar, toda la comunidad debe estar llamada digamos, a formarse en esto. Y más en un tiempo en donde el tráfico de información es tan rápido bueno, que hace que uno pueda también tener los elementos para formarse. Y bueno, vivir la fe en comunidad es una de las cuestiones más hermosas. Dejo ese mensajito nomás porque no quiero robar más tiempo. Agradecerles a todos, porque realmente cada aporte, como digo, fue un alimento para el alma de todas personas que estamos muy comprometidos con nuestro llamado. Gracias. No sé si algún catequista de colegio quiere compartirnos algo. Ahí Cacho pide la palabra por un colegio. Perfecto. Yo también soy de Santa Isabel de Hungría y me gustaría compartir, si puedo. Bueno, un testimonio nomás, porque después ya se nos fue largo hoy. Gracias. A ver, Cacho, ¿vos querías compartir? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy catequista y soy director de un colegio secundario y escuché las experiencias de recién y sinceramente todas muy iluminadoras. La realidad de los colegios secundarios que hoy ya no educamos más a los hijos de los católicos. Muchos de los chicos que ingresan a los colegios ni siquiera tienen bautismo en algunos casos. Y esto realmente es una oportunidad maravillosa para poder presentarle a Jesús. Para muchos va a ser la primera vez que conozcan a Jesús. Y trabajando con adolescentes, el tema de la catequesis nos enseñó algo muy curioso, que esto de dar catequesis con la boca cerrada. ¿Bien? Estamos acostumbrados a que la palabra sea por ahí protagonista dentro de lo que es la evangelización. Sin embargo, lo que hemos descubierto que hoy, poner el oído, aportar una sonrisa, dar un abrazo, con los adolescentes de hoy día son los elementos evangelizadores más fuertes que hay. Yo sinceramente siento que he evangelizado más con un abrazo a un alumno y que eso va a perdurar durante muchísimo tiempo más
y eso les va a recordar mucho más a Dios en su camino que 1000 palabras que he dicho, que 1000 testimonios, que 1000 retiros, ¿no? Un poco ese es el mensaje. El método es Jesús. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Bueno, él es el camino, el método, el directorio, él es todo. Y digo, lo fuerte de la divinidad de Dios está en su humanidad. Creo que como colegios católicos, si empezamos a demostrar mayor humanidad, empezando de las cabezas, aprendiendo a pedir perdón, a dar gracias y a saber escuchar, creo que ahí está la gran evangelización. Eso solo. Gracias. Adriana, entonces, si querés vos terminar. Bueno, yo no quisiera hacer la última porque tampoco quiero dejarlos devastados, pero nosotros estamos atravesando una realidad muy difícil. Yo soy del Colegio Santa Isabel de Hungría, y con el robo de los cables, con el secundario y con los chicos del primario, que ahora estamos manejando no solamente por la tecnología, nos ha resultado muy difícil mantener el vínculo. Y sobre todo, porque, por ejemplo, yo que trabajo en el secundario, hay muchos chicos que vienen de otras confesiones religiosas a la escuela, como que no lo dicen tan abiertamente, y bueno, y se manejan también mucho con su espiritualidad y su culto, pero muchos también aportan. Como fruto yo les puedo decir que tengo la experiencia de que los chicos se sinceran, que hablan de sus crisis de fe, de su no vivencia de la fe, y que después de un trayecto me ha pasado que en cuarto, en quinto año, algunos piden prepararse para un sacramento que les falta, y quieren vivir de una manera más plena la fe, y eso es como un frutito que se cosecha, digamos, de un trabajo de sembrar en un tiempo difícil, como es la adolescencia, ¿no? Me está pasando ahora que hay distintas situaciones, o sea, a veces tenemos grupos numerosos donde muy pocos chicos se pueden conectar porque no tienen la posibilidad, y bueno, recrear este espacio para compartir con ellos es complicado. Así que yo les quiero contar porque también trabajo en colegios del centro, que es otra realidad, que están todos los chicos conectados, que están todos los chicos en los Meet, pero las realidades de los barrios es más compleja. En este momento la educación está pasando por un problema muy serio, la desigualdad de oportunidades. Así que también me parece que es momento de orar mucho por nuestros chicos, que Dios los preserve, de mantener esto que decía recién este muchacho del otro colegio, de los signos. Trato de trabajar mucho con signos a pesar de que estamos en esta situación. Los invito a los chicos a armar altares en sus casas, a mostrar cómo hacen presente la presencia de Jesús, porque es un tiempo complicado. No es lo mismo la vinculación desde una parroquia que la vinculación desde un colegio, donde a veces hay que sembrar de cero, absolutamente. Bueno, muchas gracias. Ya fijémonos, se hizo las 35, el diálogo fue muy lindo, muy enriquecedor. Me parece que el diálogo hoy fue, también el tema se prestaba mucho más profundo, me parece que otras veces. Los invitamos a seguir participando de estos conversatorios. Ahí Pablo ya metió la oración. La próxima vez, el próximo conversatorio, el último viernes de cada mes. Entonces, 25 de junio lo esperamos para seguir con el capítulo 8, que tiene mucho que ver con la catequesis en la vida de las personas, es el capítulo 8. Entonces vayamos leyéndolo para tenerlo medio masticado para el próximo conversatorio. Lo esperamos entonces el 25 de junio a las 20 horas en esto que realmente nos está enriqueciendo a todos. Bueno, Pablo, te dejamos la palabra. Bueno, agradecerles a todos, realmente tocamos récord porque llegaban por los WhatsApp que quedaba gente afuera, tocamos los 100 participantes y animarlos a seguir caminando en este camino sinodal, en la catequesis que nos invita nuestro Padre Obispo. Por eso, tanto en las parroquias como en los colegios, como los seminarios de catequesis, ya le llegó
el primer subsidio para que a la luz de la palabra y del magisterio puedan mirar la realidad y hacernos llegar sus aportes en este tiempo de escucha, y ya está en el horno el segundo subsidio para estos 2 meses que siguen. Por eso, si en el colegio, si en la parroquia, si tu cura no te lo alcanzó, si en el seminario de catequesis no llegó, hacérnoslo saber, buscarlo en la página de la Junta de Catequesis o a través de la línea JACAT, el subsidio, y anima a los catequistas, a tu coordinador, a ponerse en oración y hacernos acercar las propuestas, porque nuestro obispo quiere escuchar a los catequistas. Bueno, y tenemos todo el año para hablar y para hacernos escuchar. Así que pidiéndole al Espíritu que sopla, al Espíritu que nos da la palabra, al Espíritu que nos anima, al Espíritu que nos empuja, al Espíritu que ha descendido en este Pentecostés sobre la Iglesia y lo sigue haciendo en cada momento, vamos a rezar juntos la oración de este camino sinodal. María, Madre y discípula del Señor, enséñanos a recorrer juntos este camino sinodal, que en la escucha atenta y el diálogo fraterno y dóciles al soplo del Espíritu, podamos discernir y compartir nuestras miradas. Señora del sí, de la disponibilidad a la promesa y al plan de Dios, abre nuestros corazones al dinamismo de la palabra de Dios que nos interpele y nos haga fieles a Jesús en el anuncio de la buena noticia a nuestros hermanos. María de Pentecostés, Madre de la Iglesia evangelizadora y modelo de la Iglesia sinodal, Madre de la ternura, de la escucha atenta y amorosa, ayúdanos a descubrir lo que Dios quiere de la catequesis en nuestra arquidiócesis. María, catequista misionera, junto a nuestro pueblo siempre, también hoy te pedimos nos acompañes en este caminar juntos y desde la experiencia del amor de Dios, anunciemos fervorosamente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda nuestra vida. Amén. San Pío X, patrono de los catequistas, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias en nombre de toda la Junta de Catequesis. Me alegro que hayan quedado con ganas de hablar y bueno, seguir caminando juntos y no dejen de insistir en sus lugares, en su colegio, en su parroquia, buscando el subsidio para hacer llegar la propuesta, porque los catequistas tenemos la palabra durante todo el año. Así que bueno, muchas gracias. Y me parece que había visto al padre Juan José por ahí, no sé si está, para que nos dé la bendición. ¿Está por ahí? Porque el Musa se fue. Acá estamos desde la Villa de la Constitución. Bueno, Juan, Pepe, nos da la bendición. La primera vez que participo de esto, quería ver nada más y bueno, me alegro mucho. Acá en Villa lo propuse en los grupos, no sé si alguno se habrá contactado desde acá, pero bueno, seguiremos impulsando. Así que damos la bendición para que podamos cosechar abundantes frutos, ¿no? Especialmente de la mano de nuestro Dios uno y trino. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que por intercesión de María, catequista misionera, nos bendiga y acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino de Villa Constitución, la bendición es espectacular ya. Estamos lejos, Claudio, pero estamos cerca, por este medio. Qué bueno. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Alegría, Buenas noches. Chau, chau.